Hola, buenos días. Vamos a comenzar ya con la presentación. En primer lugar, me presento. Soy Pablo Gilaber, arquitecto del Departamento de Desarrollo de CIPE. A modo de introducción, en esta jornada vamos a presentar el nuevo complemento de Revit desarrollado por CIPE con el objetivo de establecer una vinculación directa entre las mediciones de un modelo BIM y un presupuesto de Arquímedes. Del mismo modo, y gracias a esta herramienta, vamos a poder enlazar este modelo con el generador de precios de la construcción de CIPE, obteniendo no solo un presupuesto asociado a un modelo BIM, sino también toda la documentación que incorpora el generador de precios, que como sabrán hace referencia al pliego de condiciones, control de calidad, gestión de residuos, análisis de ciclo de vida, seguridad y salud, mantenimiento, detalles, memoria gráfica, etc. Antes de empezar, nos gustaría dar las gracias a algunos de nuestros colaboradores que han hecho posible este trabajo. Entre ellos nos gustaría destacar la ayuda de Iván Alarcón, que será el ponente de la segunda parte de hoy, de la consultoría IBIM, y también de Salvador Moret, de la Academia Ensenyem, que participará en el seminario en la presentación de mañana. Ambos nos han permitido conocer las necesidades que tenéis los expertos en Revit y tratar, mediante esta herramienta, de dar una respuesta a esas necesidades. Bien, como veis, la presentación se ha estructurado en dos partes. En la primera parte, un servidor tratará de mostrar el funcionamiento básico de la herramienta y en la segunda parte pasaremos a una perspectiva más práctica, donde, pues en este caso, en el día de hoy, Iván nos mostrará una obra que ha desarrollado y su forma de trabajar, su enfoque. Comentar que en los dos días, tanto hoy como mañana, la primera parte será la misma, pero la segunda sería interesante a aquellos que tengáis interés en conocer pues, distintas formas de trabajar, que os apuntarais a ambas. Vale, decir también que al final seguramente nos vayamos algo más de una hora, pero en la última parte, cuando acabemos las dos presentaciones, las dos partes, pasaremos a un turno de ruegos y preguntas. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues en el panel de webinar que os debe aparecer arriba a la derecha, podéis hacernos llegar vuestras sugerencias, preguntas, etcétera, a lo largo de toda la charla y al final trataremos de recuperar el mayor número posible de esas preguntas para daros una respuesta en directo. Vale, también nos preguntan en alguna ocasión cómo es posible minimizar esa ventana. Bueno, hay una flechita naranja que os permite ocultar lo que es ese panel para poder visualizar el total de lo que vamos a enseñar. Por otro lado, comentar que estamos grabando esta presentación y la colgaremos a lo largo de esta semana en nuestro canal de YouTube, que se llama CIPE Ingenieros. Y nada más, vamos a comenzar ya con la presentación. Por ponernos en situación, dentro del paquete de programas que ofrece CIPE podemos encontrar 4 grupos: estructuras, instalaciones, gestión, documentación, que están identificados, por ejemplo, en el menú de CIPE con 4 colores, pero a su vez existe un quinto grupo que hace referencia a conexión con programas CAD/BIM. La herramienta que vamos a ver en el día de hoy pertenece a este quinto grupo y probablemente es el programa más desarrollado de este grupo. Por hablar de interoperabilidad, la apuesta que tiene CIPE en cuanto a interoperabilidad BIM con otros programas, existen 3 líneas de desarrollo. Podríamos hablar que la primera, esta que vemos aquí, es la manera con la que llevamos trabajando desde hace algún tiempo. Se basa en la comunicación vía IFC 2.3 principalmente. Consiste en que tenemos un modelo BIM, ya sea de Allplan, Archicad, Revit, exportamos a IFC 2.3 o 4 en el caso de que sea posible, y desde CIPECAD y CIPECAD-MEP importamos lo que es la geometría para hacer el cálculo según normativa de estructuras, estudios térmicos, incendio, instalaciones, etc. Una vez desarrollado esto, generada la documentación, etcétera, exportamos de nuevo la documentación gráfica en IFC y podemos incluirla en el modelo BIM final. Al final tenemos un modelo inicial, desarrollamos la estructura en CIPECAD, desarrollamos las instalaciones en CIPECAD-MEP y englobamos en un modelo BIM lo que es toda la información que se ha desarrollado. Existe una segunda línea que se basa en la comunicación vía IFC4. Es una línea que abrimos no hace mucho tiempo, pero estamos invirtiendo bastantes recursos en ella. Por ejemplo, el programa oficial de térmica de Marruecos, Binayate, ya trabaja mediante esta sistemática.
y el de Cipetern de Italia también. Se basa en que el IFC4 nos permite conocer la relación entre espacios, permite dar información de colindancias, con lo cual podemos importar no solo geometría, sino también espacios y otra información. Esto lo que nos permite es generar una vinculación directa con el modelo original, de manera que si ticamos sobre esta opción, automáticamente cualquier modificación que hagamos en el modelo original se va a ver reflejada en el modelo de cálculo, en el modelo analítico, con lo cual daríamos un paso adelante en lo que es el tema de interoperabilidad. Pero probablemente la línea de desarrollo que más nos interesa a día de hoy es la tercera. En este caso lo que vamos a hacer es comunicar directamente un modelo BIM con un programa, en este caso Arquímedes, de mediciones y presupuestos vía API o vía plugin. En este caso vamos a poder obtener las mediciones del modelo BIM y generar el presupuesto gracias a bases de precios, como por ejemplo puede ser el generador de precios, que también nos aporta toda la documentación de proyecto que vamos a ver. Bien, vamos a seguir avanzando. Al final este sería un poco el esquema de interoperabilidad que podríamos llegar a defender. La parte de diseño, en este caso, el desarrollo de un modelo BIM, se haría con programas específicos como Revit, Bentley, Archicad, Allplan, etcétera, mientras que el resto de información la generaríamos desde CIP. Lo que hemos tratado de hacer siempre desde CIP es dar respuesta a cada una de las fases del ciclo de vida del edificio, teniendo programas para estudios iniciales como estudio de viabilidad inmobiliaria, hasta información de fases finales como mantenimiento o programas, por ejemplo, de demolición. Bien, vamos a entrar al tema que nos concierne en el día de hoy. Estructura del modelo BIM en Revit. Para comprender el funcionamiento de este complemento se hace preciso conocer cómo Revit clasifica sus elementos en el modelo BIM. Bien, esta clasificación se podría resumir mediante este esquema donde vemos que existen categorías, familias, tipos y ejemplares. Esta diferenciación va a depender de la representación gráfica, así como de las propiedades o parámetros comunes que encontremos en cada uno de esos elementos. Por simplificar esta explicación, al final cada elemento que se coloca en un modelo Revit es un ejemplar de un tipo que pertenece a una familia. Una forma simplificada de entender lo que vamos a hacer con este plugin es asociar tipos o materiales a unidades de obra y ejemplares a líneas de medición. Bien, vamos a verlo con un poquito más de detalle. Como veis, existen multitud de tipologías, de categorías. Si sois usuarios de Revit ya estaréis acostumbrados a esta información, pero si no lo sois, pues es necesario conocer esta estructura. En cuanto a familia, por ejemplo, pues un pilar, podríamos hablar de familias, pilares metálicos y rectangulares, como puede ser este caso. Y un esquema que puede resumir un poco el funcionamiento sería, si hacemos referencia a las puertas, pues una categoría sería una puerta, una familia sería una puerta de 2 hojas, otra sería de 1 hoja. En función de las dimensiones de esas puertas tenemos distintas tipologías y en función del número de elementos con esas mismas dimensiones tendremos una serie de ejemplares en el modelo. Bueno, por seguir con esta introducción teórica, comentar que es importante entender que dentro de un modelo de Revit existen multitud de posibilidades de trabajo. A día de hoy ya genera unas mediciones automáticas que podemos obtener mediante esas tablas de planificación, pero existen ciertas carencias. Una de las carencias más conocidas es que a día de hoy pues Revit no descuenta el 100% de los huecos de esos muros, de esas fachadas, por ejemplo. Con lo cual no se ajustaría a la forma de medir que tenemos en España de forma tradicional, que sería a cinta corrida, que pues eso, especificamos un criterio de medición por el cual contamos unos huecos o nos contamos otros. En cuanto a la definición del modelo, también nos va a afectar de cara a obtener esas mediciones, los encuentros. Según cómo hagamos esas uniones, podemos obtener unos datos u otros. Del mismo modo, existen multitud de posibilidades de modelado. Podemos trabajar con fases iniciales mediante modelados de masas. Si queremos entrar a un ajuste mucho más detallado, podemos hacer una definición por piezas. Bueno, pues este plugin lo que trata de hacer es dar respuesta a todas esas posibilidades de trabajo. Vamos a pasar a hablar de flujos de trabajo. Bien, si algo hemos aprendido en todos estos años que llevamos trabajando con el BIM es que
no existe un manual de instrucciones, no existe una única forma de trabajar. Lo que hemos tratado de hacer mediante este plugin es dar respuesta a distintos flujos de trabajo, de manera que lo va a poder utilizar un modelador, alguien que modela en Revit pero no tiene ni idea de Arquímedes o no suele especificar o desarrollar presupuestos. Puede trabajar también con este complemento un especialista en mediciones y presupuestos, alguien que solo trabaja con Arquímedes, pero tiene un conocimiento básico de la estructura de un modelo en Revit, o bien un caso que puede ser bastante habitual, que es alguien que modela y especifica. En este caso vamos a explicar distintas posibilidades en función de los conocimientos de cada uno de esos programas. Oye, conozco muy bien Revit, pero conozco poco Arquímedes, o bien conozco los pasos básicos para desarrollar un modelo en Revit y sí conozco en profundidad Arquímedes. Bueno, vamos a ver cómo podríamos trabajar. En función también de dónde nos situemos, por ejemplo, el país donde estemos desarrollando nuestro proyecto, pues nos van a afectar también unos factores culturales, como por ejemplo la estructura de capítulos, las bases de precios con las que tengamos que trabajar, cómo estructurar esta información, si es para obra pública, privada, si tenemos que trabajar con fórmulas polinómicas en Latinoamérica, etc. O bien la dinámica de trabajo, si trabajamos nosotros solos, desarrollamos toda la información, o por ejemplo existen distintos modelos de estructuras, MEP y arquitectura. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos dar respuesta. Bien, vamos a entrar ya a lo que es cómo trabaja este plugin. A nivel de evolución, estaba claro que, bueno, pues hace unos años la forma, o a día de hoy también se sigue llevando a cabo, la forma de medir se basaba en la utilización de planos CAD. Y Arquímedes incorpora un módulo que permite medir directamente sobre planos de XFWG. Por un tema de propia evolución, cada vez más existe mayor frecuencia de modelar en BIM y, como es lógico, si los orígenes de datos han cambiado, es lógico que los programas de mediciones y presupuestos se adapten a esos nuevos orígenes de datos. Lo que trata este complemento de hacer es eso, ¿no? Es adaptarse a los nuevos orígenes de datos e incorporar la información que viene de modelos. Dentro del mundo de cómo medir un modelo BIM existen multitud de metodologías de trabajo. Bien, nosotros lo que vamos a tratar de hacer aquí es ofrecer distintas soluciones, de manera que ahora veréis cómo os vamos a dar distintas posibilidades para que planifiquéis una forma de medir. Podemos asociar pues, unidades de obra tipos, unidades de obra materiales, partidas a habitaciones en función de la fase en la que estemos. Hemos incorporado nuevas utilidades que incorpora directamente Revit, como líneas de propiedad, topografía, áreas, etc. Podemos vincular partidas o tipos o materiales a partidas de base de precios, pero también a partidas de un presupuesto ya generalizado con anterioridad, con lo cual damos esas posibilidades de trabajo. También directamente mostramos lo que es la descripción técnica de esa partida y económica para tener una perspectiva en el momento que vinculamos una entidad gráfica a una partida en la propia interfaz de trabajo. Pero bueno, no me quiero enrollar más y vamos a ver ya esa forma de trabajar. Bien, en primer lugar vamos a ver el flujo de trabajo de alguien que diseña por un lado y tiene un colaborador que hace todo el tema de trabajo de desarrollo de presupuesto y mediciones. Vamos a ver algunos modelos que tenemos por aquí en Revit de forma muy rápida y luego sí que Iván se centrará en una obra que están desarrollando a día de hoy trabajando con el plugin de Zipe. Bien, en este caso vamos a partir de este modelo que es muy sencillo para que veáis un poco el funcionamiento. Como veis, son dos habitaciones, un muro genérico sin definición por capas, con dos ventanas y dos puertas, ¿vale? Algo muy básico. Bien, vemos que si nos vamos a complementos ya aparece el logo de Zipe. En el momento que nosotros, a día de hoy, instalamos Arquímedes, ejecutamos Arquímedes por primera vez, automáticamente se va a instalar este complemento. Este complemento nos va a ofrecer dos soluciones. Una, vincular con obra de Arquímedes. Si ticamos aquí, el programa nos va a abrir Arquímedes y nos va a preguntar con qué obra queremos llegar a vincularlo. O bien, si no trabajamos con Arquímedes, lo que hacemos es generar un fichero de extracción de mediciones. Lo que hace el programa automáticamente es generar un fichero que es .mcsv, lo genera en la ruta donde está la obra de Revit con toda la información del modelo. De manera que esta información o este fichero se lo enviaremos a
nuestro colaborador o el que trabaja con Arquímedes, y desde Arquímedes ahora podemos encontrar dentro de archivo, conexión con Revit, esta posibilidad, importar fichero de extracción de mediciones de Revit. Bien, nos vamos a la ruta donde tenemos guardado ese modelo y aparece el fichero MCSV, lo importamos y aquí nos aparece una lupa que nos permite ya empezar a visualizar la información que hemos importado de ese modelo. Si os fijáis aquí, nos aparece información de unidades, fases que incorpora, categorías, familias, bueno, toda la información con cada uno de los parámetros, los ejemplares y los huecos que incorporan esos ejemplares. Esta es la información con la que vamos a trabajar. Pero vamos a pasarlo por alto y vamos a darle a aceptar. En el momento que le damos a aceptar, el programa nos dice, oye, ¿con qué quieres vincularlo? ¿Una obra nueva, una obra existente o en este caso una obra abierta que tenemos en este caso pues ya una aproximación de lo que podría ser esa obra de ese presupuesto? Vamos a darle a aceptar y el programa nos abre ya la interfaz, el entorno donde vamos a hacer esa asociación de vincular entidades gráficas a partidas y viceversa. Como veis, la estructura de esta interfaz es, pues tenemos como dos grandes rectángulos, uno que hace referencia al presupuesto, donde encontramos pues, los capítulos y las partidas de cada uno de esos capítulos, y una explicación pues, de las características técnicas y criterios de medición de cada una de esas partidas, y al otro lado encontramos la información que viene de ese fichero MCSV, la información que viene del modelo Revit. Aquí podemos también bucear y visualizar pues cada uno de los elementos con los ejemplares que incorpora el modelo Revit, los materiales o las habitaciones, en el caso de que existiera. Bien, lo primero comentar que esta interfaz es independiente, podemos trabajar al mismo tiempo en Arquímedes, no nos va a dificultar, podemos trabajar en Revit en el caso de que trabajemos de forma simultánea, con lo cual funciona de forma independiente. Vamos a ver cómo empezamos a trabajar ya con esta interfaz. Bien, existen dos posibilidades de trabajo. Si nosotros queremos empezar, ya tenemos este presupuesto y queremos asociar nuestras partidas a entidades gráficas, a elementos de Revit. Pues, por ejemplo, aquí tengo una hoja exterior de sistema de fachada ventilada y lo queremos asociar a el muro genérico de 300 porque vamos a obtener la medición de ahí. Bien, pues picando sobre este más, automáticamente ya el programa vemos que genera una vinculación. Nos dice, oye, esta partida está vinculada a esta entidad gráfica y esta entidad gráfica está vinculada a esta partida. Y automáticamente vemos en la parte inferior cómo se genera una línea verde como diciendo que ya se ha generado esa medición. Bien, vamos a entrar un poquito en más detalle para ver lo que podemos encontrar. Por defecto, el programa encuentra que esa partida, hoja exterior de sistema de fachada ventilada, tiene una unidad que es metros cuadrados, superficie, con lo cual reconoce la superficie y va a extraer de esta entidad, de este elemento, la información correspondiente al área. Aquí podemos trabajar con, como queramos, el área neta, como trabaja por defecto Revit, longitud por altura, porque encuentra esas propiedades, o bien trabajar con el área. Si trabajamos con el área podemos decirle, oye, esta partida nos dice que hay que deducir los huecos de superficie mayor de 1 metro cuadrado, con lo cual, si ticamos aquí y decimos 1, automáticamente nos va a restar los huecos que sean pues eso, inferiores a 1 metro. No los va a contabilizar en esa medición, ¿no? Bien, pues si queremos trabajar con otro criterio podemos marcarlo, si queremos trabajar con el área neta tenemos esa posibilidad. Vamos a extraer la medición para que veáis cómo funciona. Si nos fijamos aquí aparece 0 en lo que es el presupuesto de este proyecto. Le damos a extraer extracción de mediciones, aceptar, y ya vemos cómo ya no aparece 0. Si nos vamos a bucear, si buscamos en esa partida, vemos como aquí nos dice que ya ha incorporado pues, esos muros que hemos dibujado. Al ser un cuadrado ha incorporado 4 muros genéricos. Bien, aquí podemos también marcar la opción de origen, nos va a decir que vienen de Revit y si queremos podríamos llegar a visualizar ese elemento en Revit. Pero en este caso estamos trabajando en un flujo de trabajo en el que alguien no trabaja con Revit, trabaja solo con Arquímedes. Bien, al hacer esa vinculación aquí ya aparece un icono de Revit superpuesto en el icono en la escuadra típica de Arquímedes
Si hacemos doble clic ya nos aparecerá ese entorno para hacer esa asociación de partidas y entidades gráficas. Bien, hemos visto esa posibilidad. Si queremos, podemos trabajar de la forma contraria. Oye, ahora mismo yo quiero que para la hoja interior también me contabilices este genérico, con lo cual le damos al más aquí, y ahora mismo se ha generado un conjunto de partidas. Tenemos que para este muro genérico se han asociado estas dos partidas. ¿Vale? Podemos asociar el número de unidades de hora que queramos al mismo elemento y viceversa. Incluso podemos hacerlo al mismo tiempo. Vamos a ver otras utilidades. Por ejemplo, nos vamos a carpinterías. Y nos vamos en este momento a carpinterías dentro del modelo. Ventanas. Bien, aquí podemos asociar pues, una carpintería de aluminio a una ventana. Este tipo vemos que tiene dos ejemplares. Le damos al más y hacemos esa asociación. Vemos que por defecto nos coge unidades, pero vamos a irnos a algo un poquito más complejo, al vierteaguas. Bien, si nos vamos a la selección del vierteaguas, vemos que nos dice que el criterio de medición es la longitud del ancho del hueco incrementada 5 centímetros a cada lado. Si hacemos la asociación, por ejemplo, a esta ventana, decimos aquí, le damos al más, por defecto el programa no está reconociendo el criterio de medición exacto. Tenemos, digamos, predefinidas unas combinaciones, pero en algunos casos, como en este, no se detecta. Bien, desde aquí podemos ir al más y decirle, oye, me voy a generar mi propia combinación. Para eso el programa nos muestra todos los parámetros que incorpora ese modelo. De manera que aquí le voy a decir, oye, anchura, vierteaguas, y me lo vas a generar a partir de el ancho, que es de 3, dimensión. Aquí tenemos unos parámetros y unas dimensiones. Las dimensiones se han generado a partir de la combinación de unos parámetros y le sumamos 0,1 a cada lado. Y aquí vamos a trabajar con esa anchura de vierteaguas. Aceptamos y ya el programa nos va a coger de esa entidad, de ese tipo, la anchura de vierteaguas. ¿Vale? Por aquí también el programa nos permite llegar a editar los comentarios que vemos en la parte inferior, comentario 1 y comentario 2. Si queremos que nos aparezca el nivel en el que aparece, si queremos que haga referencia a la fase, a algún tipo de etiqueta, parámetros alfanuméricos, etcétera, podemos incorporarlo, podemos ajustarlo a nuestras necesidades. Bien, pues desde aquí ya hemos hecho esa modificación de lo que es la combinación. Podemos ajustarlo a nuestras necesidades. Bien, vamos a ver algunas otras utilidades. Por ejemplo, nos vamos a habitaciones y queremos, dentro de revestimiento, vamos a ver cómo incorporar directamente desde aquí una unidad de obra. Podemos irnos a buscar en cualquier base de precios que tengamos abiertas o presupuesto que tengamos abiertos, crear una partida alzada o utilizar el generador de precios. Si utilizamos el generador de precios tenemos la ventaja de que vamos a asociar al modelo toda la información que incorpora ese generador de precios, que luego explicaremos. En este caso vamos a buscar, por ejemplo, un rodapié. Vemos que nos encuentra el buscador una serie de rodapiés. Vamos a ver. Vale, justo lo he escrito mal. Rodapié. Vale. Ahora, perfecto. Pues, por ejemplo, el rodapié de España. Aceptamos, nos localiza este rodapié, hacemos la selección que queramos de adhesivos, rejuntados, etcétera, y aceptamos. Hemos cargado aquí esta información, pero realmente vemos que directamente en Arquímedes automáticamente se ha cargado. Están sincronizados lo que es estas dos pantallas. Bien, pues vamos a asociarla, por ejemplo, a esta habitación. La forma ya la hemos visto, es muy sencilla, le damos al más y automáticamente el programa nos está cogiendo el perímetro. Es importante que aquí este perímetro ya por defecto es una dimensión, estamos descontando posibles puertas que existan o posibles elementos de carpintería que impidan que haya un rodapié. Con lo cual ya incorporaría la medición exacta de ese rodapié. Si extraemos la medición de todo lo que hemos hecho, extraer medición, aceptamos y ya vemos cómo empieza a crecer ese presupuesto. Ya nos aparecen ese vierteaguas, esa carpintería, etc.
Vale, bueno, pues esta sería una de las formas de trabajar. Vamos a dar un pasito más, vamos a irnos a otras posibilidades. Por ejemplo, vamos a trabajar con este modelo. Vamos a irnos al segundo caso. Ahora mismo estamos trabajando en el modelo y queremos conectarlo directamente con Arquímedes. Bien, pues si nos vamos a complementos, vincular con obra de Arquímedes. Nos están llegando algunas preguntas, pero no somos capaces de dar respuesta al mismo tiempo, así que luego las recuperaremos y trataremos de dar una respuesta, ¿vale? Bien, al vincular con una obra de Arquímedes, el programa nos pregunta, oye, ¿con qué obra de Arquímedes quieres vincular? Podemos generar una obra existente, o sea, asociarlo a una obra existente, nueva, etcétera. Vamos a generarlo a una obra nueva, vamos a asociarlo a una obra que no existe y decimos aquí, por ejemplo, nuevo 1. Creamos una obra desde cero. Aceptar, el programa nos va a preguntar si queremos utilizar el generador de precios, pues vamos a decirle que sí. Si queremos trabajar con una base como puede ser el predimensionador, en este caso no queremos. Una serie de parámetros que explicaremos con posterioridad, que hacen referencia al generador de precios. Si queremos partir de una estructura de capítulos o en blanco, vamos a partir en blanco, un caso hipotético. Bien, aquí vemos cómo ya nos empieza a aparecer más información en la parte derecha, pero en la parte izquierda no tenemos nada. Bien, pues por ejemplo, si nos fijamos en primer lugar en la parte derecha, aquí vemos cómo aparecen muchas más categorías que las que aparecían con anterioridad. Aparecen líneas de propiedad, montantes de muro cortina, pilares estructurales, etc. Esta información dependerá de cómo hayamos definido ese modelo. Por ejemplo, algo interesante es que ahora nosotros, por ejemplo, en aparatos sanitarios, seleccionamos todos estos y decimos mostrar en Revit y automáticamente nos ha seleccionado aquí 12 elementos. Vamos a ocultar el modelo para visualizarlo. Vemos cómo estamos midiendo estos elementos, con lo cual existe una comunicación directa entre lo que es ese entorno de trabajo con el modelo de Revit. Bien, vamos a ver cómo podemos empezar a trabajar con un presupuesto en blanco. Desde aquí nosotros podríamos llegar a alimentar, digamos, ese presupuesto de capítulos y partidas o hacerlo directamente desde aquí. Por ejemplo, 01, pues lo que sea. Se genera un capítulo y ahora podríamos asociarle una partida a ese capítulo. Ahora podríamos empezar ya a jugar a hacernos nuestra propia estructura, porque vemos que aquí ya incorpora muchos más materiales, incorpora habitaciones. Este modelo nos permite jugar en mayor medida, por ejemplo, en cuanto a las secciones. Mañana veremos este modelo cómo, pues eso, Salvador, lo ha llegado a medir. Pues podemos ver cómo medir, por ejemplo, este encuentro, esa hoja exterior, podríamos medirla por materiales para que tuviera en cuenta que estas capas no llegan hasta aquí, pero esta sí. O, por ejemplo, elementos como esta albardilla. Pues, por ejemplo, vámonos a Arquímedes y vamos a asociarle una partida del generador de precios que haga referencia a un detalle como puede ser esa albardilla. Bien, pues aquí tenemos un capítulo H que incorpora detalles de todo tipo, recercados, dinteles, etcétera. Vemos aquí al nivel al que puede llegar ese generador de precios y la forma de trabajar sería tal y como la hemos visto. Pues aquí en este caso, dentro de muros, existe un tipo que hace referencia a albardilla de antepecho, con lo cual al asociarlo ya automáticamente nos va a coger la longitud en este caso porque la partida está en metros. Esta sería otra forma de trabajar. De este modelo también interesante es que existe una propiedad que son las habitaciones con acabados. Bien, si nos vamos, por ejemplo, al modelo y nos vamos a un plano de planta de distribución, por ejemplo, salón-comedor, dentro de las propiedades de la habitación existen estos acabados. Bueno, pues acabado de techo, acabado de suelo, acabado de base. Bien, aquí podemos asociarle un código y el programa automáticamente, sin necesidad de haber definido los materiales en los cerramientos, automáticamente vamos a encontrar o vamos a asociar, digamos, la superficie a la que está haciendo referencia ese acabado. De manera que si nos vamos a Arquímedes, vemos que en acabados de suelos aparecen 4 códigos, en acabados de paredes 3 códigos. Bien, pues
esa información podemos asociarla sin necesidad de haberla dibujado. Entraríamos en el debate de qué es necesario dibujar y qué no es necesario dibujar. Por ejemplo, en este caso lo vamos a asociar a una partida alzada, que puede ser lo que sea, medido por metros cuadrados, con un precio 2 y un resumen de lo que sea. Esta partida la asociamos, por ejemplo, a este acabado de suelos y, como vemos, automáticamente nos está reconociendo que vamos a estar midiendo con el área. Realmente aquí podemos trabajar con perímetro, área o entrar y trabajar con toda la información que incorpora esa habitación, con lo cual podemos ajustarnos nuestras mediciones en función de los parámetros que nos ofrece Revit. Bien, vamos a ver un tercer caso. Hemos visto el caso de que partimos con un presupuesto en blanco y empezamos a hacer esa asociación de un modelo BIM a... Bueno, vemos cómo crece ese presupuesto en función de lo que tengamos en el modelo BIM y hacemos esa asociación. Vámonos a un tercer caso, que puede ser el siguiente. En lugar de querer hacer esa asociación de partidas dentro de lo que es este entorno de trabajo, lo queremos hacer dentro del propio Revit. Bien, para eso Cipe ofrece una posibilidad que sería dentro de la opción de archivo, exportar, generar ficheros de notas clave para Revit. En este caso partimos de un presupuesto y lo que queremos hacer es pues, hacer esa asociación, pero dentro del propio Revit. Con lo cual vamos a guardar este fichero de notas clave en el escritorio, notas clave 1. Vemos cómo nos genera un código asociado a una descripción resumida de lo que es cada una de las partidas, no solo para lo que son partidas, sino también para materiales, si quisiéramos. Y esta posibilidad de trabajo, o este fichero, es posible importarlo dentro del propio Revit. Con lo cual, si nos vamos al menú Anotar, Notas clave, Configuración de creación de notas clave, estamos viendo distintas posibilidades de trabajo porque al final sabemos que cada uno, en función de sus conocimientos, pues le gusta más trabajar de una forma o de otra. Con lo cual, enseñamos las distintas posibilidades y que ustedes elijan. Cargamos el fichero de notas clave, aceptar, aceptar, y ahora, desde aquí, nosotros vamos a poder directamente decirle, oye, este modelo o este elemento hace referencia, abrimos las propiedades de tipo de este elemento y vemos que existe este parámetro de notas clave que podemos cargar las notas clave de ese presupuesto o ese banco de precios que hemos generado. Por ejemplo, en este caso, FFX010, podemos incluso ver los materiales que incorpora ese cerramiento. Vamos a dejarlo a este nivel, FFX010, se incorpora la unidad de obra, aceptamos. Ya hemos hecho esa vinculación dentro del propio Revit y si nos vamos a vincularlo con un presupuesto, de nuevo vinculamos con obra de Arquímedes. En este caso vamos a vincularlo con una obra, con la obra de donde hemos obtenido las notas clave. Puede ser la obra del proyecto o puede ser una base de datos de referencia. En este caso va a ser la obra del proyecto. Aceptamos y lo que hemos hecho es directamente generar esa vinculación sin necesidad de pasar por esta interfaz. De manera que si nos vamos a fachada o, por ejemplo, vámonos a este apartado, nos vamos a muros, vemos cómo aquí existe ya una nota clave que hace referencia al CIPE-CODMED, que es el código que vincula a la partida. Ticando sobre este elemento, que podemos visualizar en Revit y comprobar que es ese, el mismo que hemos definido, vemos que tiene una partida ya asociada, con lo cual, si nos vamos a buscar la partida, esa vinculación, esa medición ya se ha hecho. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros directamente en el propio Revit podemos hacer esa asociación de notas clave a elementos gráficos y al generar la vinculación obtener la medición de forma automatizada. Es otra forma de trabajar. Si damos un saltito más hacia adelante, bueno, pues vamos a ver, aprovechando que estamos en este punto, otra utilidad. Por ejemplo, aquí ahora vamos a extraer esa medición, aceptar. Vemos cómo ya incorpora la medición dentro de la partida correspondiente. Ahora vamos a ver una utilidad que es el control de cambios. En este caso, tenemos
este modelo, vamos a ampliar, por ejemplo, ese muro que hemos visto con anterioridad, vamos a hacer algún que otro cambio, como por ejemplo esta barandilla eliminarla y esta puerta, por ejemplo, copiarla. Una serie de cambios. Nosotros ya hemos generado, vemos cómo existe ya esa vinculación entre lo que es el presupuesto con el modelo BIM. De manera que si nosotros volvemos a vincular esta obra de Arquímedes, el programa va a reconocer que ya existe una vinculación y le vamos a decir, nos va a preguntar, ¿quieres actualizar o vincularlo a otra obra? Vamos a actualizar. Vemos como en la parte derecha nos va a avisar de los cambios que se han generado en ese modelo. Nos vamos a barandillas y nos dice, oye, este tipo ya no existe. Con lo cual, se ha eliminado aquí, digamos, el ejemplar de este tipo. Digamos que este tipo no es igual, pero este ejemplar se ha eliminado. Si nos vamos a muros, vemos cómo pues, también se ha modificado una serie. Este muro en concreto se ha modificado. O, por ejemplo, si nos vamos a la última modificación que hemos hecho es puertas. Este tipo se ha modificado y vemos cómo se ha añadido esta puerta abatible. Directamente podemos mostrar en Revit y aquí automáticamente ya nos dirá, oye, que estamos haciendo referencia a esta puerta, ¿vale? Que hemos colocado aquí. Con lo cual, ese control de cambios nos va a permitir gestionar cómo evoluciona el modelo. Podemos también analizar, oye, en una semana hemos desarrollado 200 metros cuadrados de modelo o se ha aumentado la medición de lo que son los muros en un porcentaje X, con lo cual podemos tener ese control del modelo de forma automatizada. Bien, dando un pasito más en otras posibilidades de flujo de trabajo, aquí vamos a cancelar. Vamos a ver cómo Iván, en una de sus obras, vamos a ir cerrando algunas de estas. En esta obra, por ejemplo, ha gestionado, digamos, ya toda la información para que salga de forma automatizada. Es decir, si nosotros, una posibilidad, en nuestras familias asociamos ya con anterioridad una nota clave, en el momento que dibujemos cualquier elemento, directamente vamos a estar midiendo ese modelo. Con lo cual, estamos haciendo ya todo ese proceso. Es decir, es otra posibilidad de trabajo. Aquí vemos ya como cada una de esos elementos gráficos tiene asociado su medición. Esto que nos permite también, bueno, pues en este caso, si ahora, por ejemplo, vinculamos a su presupuesto, vamos a verlo rápidamente, y ya doy paso a Iván, que me estoy pasando del tiempo. Vamos a asociarlo a su presupuesto. Vemos cómo aquí ya existen elementos, entidades, o en este caso tipos, asociados a partidas de generador de precios, con lo cual estamos adelantando en lo que es esa medición. No tenemos por qué pasar por aquí, ¿vale? Esto es posible si nosotros hemos hecho esa asociación directamente en el Revit o podemos hacerla directamente aquí. Ahora mismo nosotros extraemos la medición y vemos cómo se llena ya de mediciones nuestro presupuesto. Aceptamos y ya este presupuesto incorpora pues eso, otras posibilidades de vinculación, ¿no? Como vemos aquí. Estamos ahora en vivienda completa, vámonos a Casa Pralaya, que es este de aquí. Vemos cómo aparecía 527.000, porque aparecen unas mediciones. Esta posibilidad de trabajar con notas clave, pues ahora lo comentará Iván también, pero nos permite ya obtener, por ejemplo, dentro de planos, pues desarrollar planos con sus códigos, sus notas claves específicas, una generación de leyendas de forma automatizada y trabajar mediante estas posibilidades, ¿no? Esto lo podemos hacer tanto en 2D como, por ejemplo, ediciones, si nos vamos a vista 3D, pues también incorporar esas notas claves a modelos 3D de forma pues, muy sencilla. Vemos aquí nota clave de elemento y automáticamente nos reconoce el elemento al que estamos haciendo referencia ya porque cada elemento tiene su nota clave. Por último, comentar la posibilidad de generar una vinculación. Vamos a pasar. Esta es la obra, en este caso, desarrollar un proyecto que hacía referencia a la arquitectura y un proyecto que hace referencia a la estructura.
En este caso, nosotros desde aquí ahora mismo, si le damos a asociar, vincular con obra de Arquímedes, vamos a poder asociar distintas obras de Revit a un mismo presupuesto, con lo cual vamos a poder decidir si queremos traernos la estructura de este punto o de este otro. Es decir, podemos asociar 10, 15 obras a un único presupuesto, con lo cual existe la posibilidad de consolidar proyectos en este presupuesto. Bueno, básicamente eso son todas las posibilidades de trabajo. Espero que no haya sido muy lioso. Vamos a avanzar rápidamente con la presentación por sintetizar un poco lo que hemos visto. El diseñador lo que podría es generar esa medición y enviarle el fichero MCSV al que trabaje en Arquímedes, que puede importarlo y trabajar mediante esa vinculación. Tenemos otras posibilidades que era vincular el modelo a un presupuesto nuevo y generar esa vinculación directamente desde Arquímedes. O bien generar las notas clave y hacer esa asignación en el propio Revit. Estas notas clave pueden proceder de un presupuesto de referencia, de un banco de precios, y la vinculación la podemos hacer a un presupuesto existente o bien a una base de datos de referencia, con lo cual nos generaría automáticamente ese presupuesto. Por último, podemos trabajar con familias que incorporen ya esas notas clave. Utilidades que hemos visto, pues bien, trabajar de forma simultánea en Arquímedes y Revit, ajustes de la propia medición, pues criterios de medición de descontar huecos, combinación de parámetros, editar comentarios, etcétera. Conjuntos de partidas, medición de elementos no modelados, esto lo hemos visto ya por encima. Control de cambios, con lo cual nos va a avisar de cualquier modificación en el modelo, consolidación de proyectos, asociar varios proyectos de Arquímedes a un único modelo o varios proyectos de Revit a un único presupuesto de Arquímedes. Existen las dos vías de trabajo. Y luego, pues, trabajar con planos, leyendas, etc. Herramientas que están en fase de desarrollo, pues trabajar con fases, opciones de diseño, bidireccionalidad, filtros, atajos en teclado. No hemos comentado que directamente le das a F3 y ves el modelo o el elemento en Revit, le das a F5 y generas la vinculación. Bueno, pues posibilidades que vamos a ir viendo cómo evolucionan a lo largo de esta versión. Muy rápidamente comentar que nosotros, una vez nos hemos generado ese proyecto dentro de Arquímedes y lo hemos vinculado al generador de precios, directamente desde imprimir, la opción de imprimir, vamos a poder generar toda la información de residuos, análisis de ciclo de vida, estudio de seguridad, memoria gráfica, detalles, pliegos, etcétera, porque el generador de precios ya incorpora de por sí esta información, con lo cual no estamos generando únicamente las mediciones o un presupuesto, sino toda la documentación. Esto tratamos de resumirlo mediante, pues, este esquema, que voy a pasar rápidamente, que hace referencia a la información o en qué consiste el generador de precios de la construcción. Este generador de precios se trata de una base de datos multiparamétrica que lo que haríamos es, pues, la cantidad es el único parámetro fijo que vendría de Revit, mientras que el resto, rendimientos, precios de mano de obra, de maquinaria o de materiales, sería, digamos, multiparamétrico en función del tipo de proyecto. En ese sentido, tenemos estudios que en función de, por ejemplo, la superficie de nuestro proyecto, no es lo mismo obtener un presupuesto para un proyecto de 200 metros cuadrados que para uno de 20.000 metros cuadrados. O, por ejemplo, el número de alturas. Esos parámetros lo va a tener en cuenta también el generador de precios. Comentar también que está adaptado a 23 países, próximamente saldrá un país adicional, y como comentábamos, cada partida incorpora una serie de pestañas que nos permiten generar la información del precio, del pliego de condiciones, recepción de materiales para el documento de control legalidad, los residuos generados según la lista europea de residuos, emisiones de CO2 y energía incorporada para el análisis de ciclo de vida, información de seguridad y salud, las fichas relacionadas, bueno, toda la información de mantenimiento, detalles, etcétera, que incorpora cada unidad de obra. Además, podemos encontrar también información del fabricante, pues eso, DITs, documentación de adecuación al uso, detalles, manuales de instalación, etcétera. Y ahora estamos abriendo una vía de desarrollo para incorporar modelos BIM dentro de ese generador de precios. Esto es algo que esperemos, pues, próximamente ya podréis disfrutar, pero está en desarrollo, ¿vale? Comentar también que, pues eso, al final nosotros en cada unidad del generador de precios
incorporamos también documentación técnica que va a alimentar al resto de programas. No hemos hablado hoy de CIPE-CADMEP, de CIPE-CAD, pero esos programas ya conectan con el generador de precios y permiten una generación automática de las mediciones y toda esta información. Lo que tratamos de defender desde CIPE es la coherencia en cada uno de los documentos de un proyecto. Por ejemplo, un tabique puede llegar a aparecer en 22 tipos o documentos distintos. Esto lo que pasa o pasaba, que voy a hablar en pasado, es que pues, a lo mejor en un falso techo estaba definido con escayola en el pliego de condiciones, pero estaba definido con placas de yeso en el pliego bueno, en el presupuesto, pero en el modelo BIM se había definido como un enfoscado, por decir algo, ¿no? Entonces, lo que se trata de hacer referencia es que todo beba de la misma base de datos, con lo cual existe una coherencia entre cada uno de esos elementos. Por último, y ya sí que sí acabo, después, una vez generada esa vinculación entre lo que es Arquímedes y el modelo BIM, pues podemos seguir trabajando con Arquímedes de cara a desarrollar todo el tema de gestión de proyectos, tema de diagramas de Gantt, curvas de inversión, planes de pagos, o bien todo el tema de control de obra, ¿no? Ya que pues, Arquímedes nos permite trabajar con esa pestaña de control de obra y trabajar todo el tema de control financiero, compras, centros de costes, contabilidad, etc. Bien, pues hasta aquí es lo que queríamos contar por parte de CIPE. Esperemos que por lo menos haya quedado claro el concepto. Y ahora vamos a dar paso a la parte más práctica. No sé si estás por ahí, Iván. ¿Me escuchas? Hola, Iván. Hola, Pablo. No te has dormido, ¿no? No, no me he dormido. Bueno, en primer lugar agradecerte, ya lo he comentado antes, pero quería comentártelo directamente, que nos hayas ayudado durante estos meses en el desarrollo de este proyecto. Y nada más, comentarte que aunque se haga raro hacer este tipo de presentaciones enfrente del ordenador, estate tranquilo, no te pongas nervioso porque hay más de 300 personas al otro lado del ordenador, así que tranquilo, ¿vale? Muy bien. Te paso la presentación y adelante. Hola, buenos días a todos. Gracias por estar ahí. Bueno, yo os voy a presentar un caso práctico que estamos modelando ahora. Nos encargaron desde el Ayuntamiento de Valladolid el modelado de un centro cívico. Está hecho ya el proyecto de ejecución. Perdonar ahora. Está hecho ya el proyecto de ejecución y nos dieron como datos de partida tanto los DWGs, de estructura, de arquitectura, detalles, instalaciones, etcétera. Iván, perdona que te interrumpa. Sí, ¿Has llegado a compartir tu pantalla? Porque no vemos, no estamos viendo ahora mismo nada. No sé si... ¿no se Ahora. ve ahora? No, se ha perdido. Perdonad un momentito. Vamos a hacerlo de nuevo, ¿te parece? Voy a recuperar la Vale, presentación y te envío para que te aparezca en primer lugar lo que es esa pantalla que te permite compartir tu escritorio. ¿Le has dado, Iván? ¿ahora se ven? No, no lo estamos viendo. Espera, Volvemos a vuélvemelo hacerlo. A la tercera va la vencida. vuélvemelo a pasar. Mira que hemos probado 2 veces y las 2 veces ha funcionado a la primera. Vamos ahí, te tiene que aparecer de nuevo. Ahora le doy. No, no se ve. No se ve. ¿Qué estás compartiendo? Estoy compartiendo la segunda pantalla. A ver. Ahora veis la primera pantalla. Antes ha llegado a verse un segundo, pero no se llega a ver. Entonces, vamos a ver.
Es que si me quedo encima, ahora lo veis. No, no se llega a ver en ningún momento. Puede ser que No se tengas llega. abierto algún PowerPoint o algo. Te recomiendo que lo cierres, Vale, tengo abierto un PowerPoint, sí. ciérralo y compartimos y lo abres de nuevo, ¿vale? Esto seguramente Vale, sean cosas del Windows 8. Vale, ahora lo estamos viendo. Creo que ahora sí que puedes abrir ese PowerPoint. Prueba a ver. De voy. Voy a ver. todas formas, ya estamos viendo lo que es la imagen de Arquímedes. Arquímedes, ¿no? ¿Ya ahora veis la presentación? Fenomenal. Adelante. Venga. Bueno, pues como os comentaba, nos encargaron el proyecto de ejecución, o sea, el proyecto de ejecución, no, perdonar, el modelado del proyecto de ejecución del Centro Cívico del Ayuntamiento de Valladolid y partimos de los DWGs, tanto de arquitectura, estructura, partimos también de un BC3 que nos pasaron, que lo introducimos en Arquímedes, y de las memorias para comprobar partidas y demás, descripciones de partidas, etcétera. Para que veáis, lo que hoy vamos a ver es una parte de este edificio, porque este edificio, pues como veis, es bastante relativamente grande y generan pues bastantes partidas. Entonces, para no estar con todas las partidas, vamos a simplificar el modelo y veremos solo un forjado y la pasarela que estáis viendo aquí arriba. Esa pasarela con un forjado que es este de aquí. Como siempre, casi todas las presentaciones que vais a ver van a medir elementos de arquitectura, barandillas, escaleras, suelos y demás. Pues yo he querido hacer esta presentación y que midamos parte de la estructura. Bien, continuamos. ¿Para qué nos ha servido, para qué está sirviendo este modelo BIM? Está sirviendo sobre todo para comprobar discrepancias de información entre los distintos documentos del proyecto y para comprobar mediciones. Esta discrepancia, si analizamos el flujo tradicional, eh, elaboramos la arquitectura, a partir de ella elaboramos la estructura y por último vamos elaborando mediciones y memorias. Si hay algún cambio en la estructura, normalmente se actualiza la arquitectura y actualizamos también las mediciones. Si hay un cambio en arquitectura, actualizamos estructura y actualizamos mediciones. Hasta que llega un momento, todos sabréis, pues que la arquitectura va por un lado, las premuras de tiempo de entrega y demás, pues la arquitectura va por un lado, la estructura va por otro lado y mediciones y memorias van por otro lado. La metodología BIM lo que nos permite es que sincronicemos todos los estados de los distintos modelos o de los distintos documentos de nuestro proyecto. De tal manera, por ejemplo, en este proyecto, que está bastante bien, por cierto, pero bueno, siempre hay detallitos, pues que en un plano de cimentación aparece un pilar con unas dimensiones y en el cuadro de pilares ese pilar aparece de otras dimensiones. Estamos haciendo este tipo de informe indicando qué es lo que hemos colocado en el modelo y para que nos vayan corrigiendo, indicando lo que se debe colocar. Por ejemplo, en huecos de fachada, en muros, había un tipo de muros y en arquitectura había otro tipo de muros. Se diseñó al principio con una viga de cuelgue encubierta y eso generaba que, por ejemplo, la carpintería no entrara con esa viga de cuelgue.
Nos está sirviendo también para comprobar mediciones. Por ejemplo, estas son las partidas que hay definidas en el proyecto de ejecución y estas son las partidas que estamos obteniendo a partir del modelo BIM. Y también nos permite detectar partidas que se han generado en el modelo BIM que no tienen correspondencia en las mediciones. Aquí tenemos otro, por ejemplo, el paño U1 de un forjado, su medición en el proyecto y su medición en el modelo BIM, que ahora iremos obteniendo. Vale, ¿cuáles son las premisas de la medición de un modelo BIM? En una medición tradicional, la trazabilidad entre nuestra medición y el dibujo CAD o el dibujo a mano depende de lo generosos que seamos en los comentarios de cada línea de medición. Pasado un tiempo, si modificamos nuestro modelo, nuestro dibujo, según los comentarios que hayamos puesto, conseguiremos identificar qué línea de esa medición corresponde con lo que queremos remedir con las modificaciones que hayamos hecho. En un modelo BIM, esa trazabilidad siempre la vamos a tener garantizada a partir de los objetos del modelo. Por ejemplo, este de aquí se corresponde con este y a través de las relaciones que estableceremos con el código de medición que lo vamos a asociar a la nota clave. Por las ventajas que ha comentado Pablo, que luego en el modelo podremos hacer anotaciones e identificar esos objetos, el tipo que corresponde. Y también, como ha comentado Pablo, pues si usamos el generador de precios con toda la documentación que lleva asociada ese código de medición. Y los detalles constructivos tanto de elementos como de los materiales que componen esos elementos. El proceso de medición de un modelo BIM. Nosotros partimos de la idea de cómo lo hacíamos de forma tradicional. Partíamos, una vez que teníamos desarrollado el modelo, el proyecto, íbamos a las mediciones, íbamos creando partidas, íbamos o analizando el modelo, como ha sido este caso, que las partidas ya nos han venido dadas, y a partir de ahí lo que vamos a hacer es identificar esas partidas con el modelo. Para ello vamos a generar un fichero de notas clave. En el modelo haremos esa identificación y gracias y con ayuda de tablas de planificación asignaremos esas notas clave a los tipos y obtendremos la medición. Y podremos obtener los planos de notas clave y demás. Y ya haremos la exportación a Arquímedes para obtener toda la medición. Vale. Vamos a empezar. Disculpad un momentito. Vamos a empezar con un modelo con notas clave. Esta es la parte que yo os comentaba de que es el forjado, un forjado aislado del modelo. Los colores que veis no son los reales. Se han aplicado colores que nos ayuden fácilmente a identificar elementos. No es un modelo para render, es un modelo de trabajo. Y pues eso, las vigas las hemos puesto de color violeta para poder identificarlo fácilmente de lo que son el paño de hormigón. Vamos a simular el proceso. Aquí tenemos un elemento vinculado, que es una pasarela. Y vamos a simular el proceso, como os ha comentado también Pablo antes, de poder tener varios modelos vinculados a un mismo presupuesto de Arquímedes. Aquí es una pasarela, pero podría ser una instalación, podría ser la urbanización, podría ser cualquier modelo asociado a este modelo.
Para ello, lo que vamos a hacer, lo primero es, esto también es parte de las mediciones, pues vamos a ir comprobando nuestras partidas con su código de medición y iremos viendo ahora esto cómo se relaciona con el modelo. El plugin está pensado para relacionarse con presupuestos y no con bases de datos, porque entendemos que Arquímedes ya gestiona con las bases vinculadas, ya gestiona la generación de partidas nuevas y demás. Con lo cual nosotros nos centramos en nuestro presupuesto. Una vez tenemos las partidas creadas, comprobadas y definidas, exportamos nuestro presupuesto en un fichero de notas clave a nuestro presupuesto. Aquí tenemos el fichero de notas clave, lo voy a volver a generar y ya nos vamos a nuestro modelo y si ya pinchamos un elemento, pero ahora que se me van cambiando yo puedo identificar a través del fichero de notas claves que he generado con Zipe, puedo identificar ese tipo con una partida de Arquímedes. En vez de ir pinchando en el modelo uno a uno, que podríamos repetir porque este muro, su tipo es el mismo que este, lo más cómodo sería ir generando tablas donde aislamos los tipos y vamos desde estas tablas asignando los tipos de nuestro modelo. Incluso podemos ir comprobando mediciones, porque en realidad la medición la obtiene Revit. Nosotros con el plugin lo que se hace es gestionar esa medición y poder cambiar la información que queremos leer de esos elementos. Pues en vez de un volumen, poder obtener un área o poder tener una longitud. Con todos los tipos que tengamos en nuestro proyecto, vamos repitiendo el proceso de asignación de notas clave, con las vigas lo mismo, hasta poder obtener nuestro modelo totalmente identificado por todos los elementos, tanto en plantas como en secciones, etc. Y aquí vemos esas tablas ya alojadas y nuestra leyenda de notas clave que lee la información que hemos exportado desde Arquímedes. Una vez ya tenemos hecho las asignaciones, nos vamos a complementos y ya podemos exportar las mediciones y vincular la obra con Arquímedes. En este caso la tenemos aquí, con esta vamos a aceptar y esto ya os he explicado, pero bueno, voy a repetir algunas cosas y comprobamos que como tienen las notas clave ya definidas desde Revit, automáticamente, y como las partidas existen en Arquímedes, automáticamente hace esa asignación entre nota clave y código de medición. Lo que tendremos que ir comprobando es que efectivamente de cada partida, por ejemplo, de forjado de semivigueta que lo queremos medir en metros cuadrados, nos esté cogiendo la combinación adecuada. En este caso, en metros cuadrados la vamos a dar por buena, aquí también,
y la losa, como es una partida que se mide en metros cúbicos, él automáticamente le asigna una combinación por metro cúbico, en este caso de volumen. Vamos comprobando todos los elementos, muros. Los muros, como todos tenían también nota clave, automáticamente se realiza esa asignación. Y la combinación utilizada, como todos son volúmenes, se obtiene también. Y en las vigas, por lo mismo, podemos ir tipo a tipo comprobando que se han hecho las combinaciones correctas. Si estamos de acuerdo con todo, le damos a aplicar, extraemos la medición y aceptamos. Y automáticamente ya tenemos aquí, por ejemplo, en forjados, el área de cada paño de los forjados. En este caso, si queremos comprobar con F3, nos indica que es el paño 1, U1. Comprobamos que la medición que obtenemos aquí, de 13,17,5, es la misma medición que obtenemos aquí. Y comprobaríamos también, cuando se trata de un modelo que el proyecto de ejecución ya está hecho, vamos a ir comprobando que efectivamente la medición que obtenemos se parece y en qué se diferencia de la medición que viene en el proyecto. Con esto tendríamos todas las partidas definidas. ¿Qué pasa con el control de cambios? Si yo ahora aquí, por ejemplo, borro parte del forjado y vuelvo a hacer la vinculación con Arquímedes, como ya la tengo vinculada, simplemente la actualizo, obtengo las diferencias. En igual me aparece lo que se mantiene y con el aspa obtengo qué elementos se han borrado del modelo. Si comprobamos la medición, por ejemplo, del forjado, que era de 600 y pico, cuando aplico cambios y extraigo la medición y acepto, lo vuelvo a actualizar, aplico, extraigo medición y acepto, esa medición cambia y se actualiza ya con los elementos reales que tenemos en nuestro modelo actual. Incluso si hay partidas, por ejemplo, vamos a borrar la losa, F3, la voy a borrar y voy a borrar, por ejemplo, los forjados que están reforzados, en este caso. Le doy al F3, lo borro. Le doy al F3 y lo borro. Actualizo la medición y me dicen que del tipo de suelo forjado reforzado y del tipo de suelo losa ya no me queda ningún elemento. Aplico, extraigo medición. Como veis, estas dos partidas se me han quedado vacías, pero si en el modelo vuelvo a añadir elementos, por ejemplo, lo voy a hacer así, aunque no sea muy coherente, lo copio y lo copio. Voy a coger este paño, por ejemplo, y le voy a editar el contorno, lo voy a modificar y voy a coger este paño y le vamos a cambiar el tipo a forjado reforzado y a este le voy a poner el tipo losa. Vuelvo
a actualizar la vinculación y veis que me aparece en forjado de 34, me está diciendo que ese forjado que yo le he modificado el contorno, que era este de aquí, me aparece, epa, que se va, perdonad que se me ha, ahora, es que al tener doble pantalla se, vale, este forjado que he modificado el contorno me lo indica con el signo distinto y los suelos que se han añadido me los indica con el símbolo más. Lo mismo pasa con el reforzado y lo mismo pasa con la losa. Si aplico y extraigo mediciones y acepto, otra vez aplico, extraigo mediciones y acepto, esas partidas automáticamente, sin yo haber tenido que intervenir en nada, se han colocado ya en su sitio porque ya estaban predefinidas en el proyecto. Bien, este es el flujo que se genera si yo he hecho el trabajo en el modelo de asignar las notas clave. Pero ¿qué ocurre si tengo un modelo en el que no tengo asignadas las notas clave? Por ejemplo, en este caso, tengo todos los tipos sin asignar las notas clave. Es el mismo modelo, pero sin asignar notas clave. Pues nada, vamos a ver cómo se haría. Partimos del mismo presupuesto que teníamos antes y lo que hacemos es, pues desde el modelo, vinculamos con Revit, con Arquímedes. Lo voy a vincular. Ah, es que esta ya la tenía hecha, perdonar. Voy a desvincular. Ah, es que este no es, perdonar. Sin notas clave. Vincular con obra, vale. La vinculo con el forjado sin notas clave. Acepto. Y a diferencia de antes, ahora no tengo ningún código de medición asignado. Pues nada, vamos elemento a elemento y decimos, el forjado tipo de 34 se corresponde con este forjado. Le doy al más y ya tengo ese forjado asignado. Nos vamos al reforzado, que corresponde con el forjado de doble semivigueta, añado partida y asignado. Y como veis, el código de medición se va asignando. Me voy a la losa y busco la partida que es de losa, que era este de aquí. Lo asigno. Y así voy con todos los elementos. Este, por ejemplo, es el muro. Y de muro solo tengo una partida. Pues esto lo vamos a hacer desde aquí, desde que nos permita asociar varias partidas. Selecciono con control varias partidas, le doy al más y ya tengo las 3 partidas asociadas a la partida de hormigón. Y nos vamos a las vigas, por ejemplo, y vigas tenemos 3 tipos. Las vigas que son planas, las vigas que están embebidas en los muros y las vigas descolgadas. Pues vamos a ir primero con las vigas planas, que son las de canto 34, añadiendo
la que corresponde cada tipo a su partida correspondiente. Ahora nos vamos con las embebidas en muro y añado esta y esta partida. Aquí me va indicando qué tipos de mi modelo se están vinculando a esas partidas y ya nos quedan solo las de canto mayor de 34, que son las vías de cuelgue. Pues añado esta, añado esta, añado esta y voy añadiendo los distintos elementos. Y me queda esta por añadir a la misma partida. Ahora, ¿qué me queda por comprobar? Me queda por comprobar que todas las asignaciones que yo he hecho cuadra su combinación con la unidad de medición. Luego más adelante veremos cómo vamos a cambiar esa combinación para medir otras cosas de lo que nos pide. Una vez que ya lo tengo todo comprobado, si me coloco aquí me aparece todo mi modelo y compruebo que todo mi modelo ya lo tengo asignado a una partida de medición. Aplico, extraigo medición, acepto y ya tengo, igual que en el caso anterior, mis partidas asignadas. O sea que el procedimiento da igual que se realice desde Revit que desde Arquímedes, la asociación se consigue igual. Bien, hemos visto el forjado, vamos a ir ahora a la pasarela. A ver, lo tenemos aquí y voy a abrir el vínculo de la pasarela. Aquí tenemos la pasarela, que está formada por elementos de tramex, vigas, barandillas, pilares y placas de anclaje. Lo tenemos todo asignado según las partidas que vamos a definir y voy a hacerlo en otro presupuesto que está vacío y nos vamos a coger la pasarela y la vamos a vincular a la obra que tenemos abierta de presentación pasarela. Aceptamos y vamos viendo que como tenían los códigos, las notas clave, pues tenemos las asignaciones hechas de forma automática. Aplicamos y extraemos medición y como pertenecían a este capítulo, se han metido todas en este capítulo. Vamos a hacer lo mismo con el forjado. Este no, el que ya tiene las notas clave, pero voy a recargarlo para que no... Vale, volvemos a... Y lo vamos a vincular con la partida, perdonar un momentito, que estoy en pasarela. Voy a vincularlo con una obra de Arquímedes, pero automáticamente se me vincula con forjado. Eso es porque tenía hechas las asignaciones previamente. Voy a cerrar el de forjado, archivo cerrar.
voy a cerrar todos los presupuestos que ahora que no me interesan. Vale. Ahora estoy en la pasarela. Venimos aquí al forjado, le digo vincular y se me va directamente a esta de forjado. Lo que voy a hacer ya que estoy en esta de forjado es desvincular la obra, cerrar y voy a comprobar que el fichero que se genera esté también fuera. Vale, ahora vuelvo aquí y a ver si ahora ya por fin, vale. Ya la vinculo con la misma obra donde he vinculado la pasarela. Como estaba todo ya preasignado, le voy a dar directamente a asignar y extraer mediciones y como veis, las partidas que corresponden al forjado se rellenan y las partidas que corresponden a la pasarela se quedan. Y además, cada uno hace referencia a su propio modelo. No se superponen. Cada uno abre su modelo. Incluso podríamos tener en una misma partida líneas de medición de distintos modelos. Bien. Si os fijáis, ahora este elemento de aquí, que es la estructura auxiliar de pasarela, que se mide en metros lineales, me sale en blanco. Eso es porque la asignación de la pasarela, no se ha realizado correctamente. Pues volvemos aquí, vamos a la pasarela y vemos que por defecto me ha cogido un desfase de la viga, en vez de cogerme su longitud. Estas ya vienen preasignadas, por ejemplo, longitud, aplicamos, extraemos mediciones, aceptamos y ya tenemos la estructura auxiliar de pasarela con las medidas que corresponden. El trames que hemos cogido es un modelo genérico que está basado en largo y ancho y lo que vamos a hacer es también ese modelo genérico de Tramex, en vez de que nos coja el área calculada, vamos a asignarle una nueva asignación, una nueva combinación que sea el lado B por el lado C. Aceptamos y ya nos sale el área como operación entre un lado y el otro. Aplicamos, extraemos mediciones, aceptamos y ya esa pasarela de trames ya nos viene definida por sus lados. Bien, y ya para no alargarme mucho voy a deciros dos cositas más de qué diferencia hay, cuál es en realidad el grado de definición, el nivel de definición que tenemos que conseguir en una partida. Es decir, ¿qué está mejor medido? Perdonad que... ¿Qué está mejor medido? ¿Tener una única partida de pasarela, de metros cuadrados de pasarela, donde esté todo incluido en ella, como puede ser el tramex, la estructura auxiliar, el tubo, las placas de anclaje y la barandilla? ¿O tener varias partidas donde definamos los metros cuadrados de tramex,
los metros lineales o kilos de estructura, de barandilla, etcétera. Pues todo dependerá de cómo tengamos definidos nuestros descompuestos dentro de esa partida. Es obligatorio modelar todos los elementos de esa pieza. Pues posiblemente yo, a partir de una pasarela que hecha con un suelo donde no tenga ni la estructura auxiliar generada, ni los pilares, ni la barandilla, yo pueda obtener su medición. Y la voy a tener ahí, aplico, extraigo medición y obtengo la medición de mi pasarela. Lo difícil va a ser comprobar mis descompuestos, que los rendimientos que yo tenga en esos compuestos sean los adecuados. También la diferencia que hay entre tener un suelo todo único, por ejemplo, aquí que estamos hablando de trames, los trames suelen venir en piezas, no vamos a tener un elemento continuo. De tal manera que si yo dibujo, perdonad, cada tramex, no solo tengo la superficie total de pasarela, sino que tengo definido cada elemento que compone ese trames. Con lo cual, a la hora de, si estoy en una constructora, posiblemente como proyecto de ejecución con esta medición me sería más que suficiente, pero si estoy del lado de la constructora y tengo que solicitar materiales o soy el fabricante, con esto tengo más información y puedo definir completamente todos los elementos que conforman mi pasarela. Entonces, lo que os comentaba, si yo parto y puedo medir todos los elementos de mi estructura auxiliar, puedo obtener esos rendimientos dividiéndolo por la superficie. Entonces, si mis rendimientos corresponden al prorrateo de cada elemento por la superficie, me puedo ahorrar el modelado de esos elementos. El tema es cómo los calculo si no los modelo. Este proceso puede ser, podemos alargarlo tanto como queramos. Incluso las placas de anclaje podríamos querer obtener el número de pernos o de tornillos Hilti que está compuesto. Con lo cual, el proceso puede ser pues en escalera tantas veces como queramos. ¿Hasta dónde queremos llegar? Pues ahí ya cada uno lo que considere que le es suficiente. Y me quedaba una cosita por aquí para que veáis la potencia de asignación de partidas con el plugin. Si yo quiero obtener, por ejemplo, los metros cúbicos de forjado según una ficha, ya no hablo de modelado, simplemente vamos a la ficha técnica de la casa del forjado y me dice por unidad de superficie cuántos litros de hormigón tiene ese forjado. A ver, estamos en el forjado. Como tenemos 3 obras abiertas, me permite elegir la que sea. Y, por ejemplo, vamos a ir al forjado reforzado y vamos a añadirle una partida más. Perdonad que se me ha ido aquí. Vamos a añadirle una partida más que sean los metros cúbicos de hormigón que caben en ese forjado.
pero ahora, como veis, me está midiendo el volumen total de ese forjado. Yo lo que quiero es que me obtener el volumen de hormigón a partir de la superficie de ese forjado. Pues para ello vamos a crearnos un parámetro nuevo, por ejemplo, que será el coeficiente de volumen de hormigón. Y si miro en una ficha tipo, pues a lo mejor me dice que son 0,0, o sea, que son 85 litros, pues 0,085 metros cúbicos de hormigón por metro cuadrado. Con lo cual, cogeré el área, cogeré el coeficiente del volumen de hormigón, aceptaré y ya me está dando a partir del área el coeficiente de hormigón. Aplico, extraigo y acepto. Y estas partidas pueden ser auxiliares y las puedo incorporar a mi proyecto simplemente de comprobación para comprobar cuánto volumen, cuánto hormigón tengo que pedir en este forjado. Bueno, y por mi parte, nada más. Agradeceros vuestra atención y ahora a ver si hay algún ruego de preguntas. ¿Pablo? Sí, Iván, nada. Muchas gracias por la presentación, creo que ha quedado claro, nos han mostrado un montón de ejemplos, así que sí que nos llegan alguna pregunta, que ahora veremos. Antes voy a coger lo que es la presentación de la pantalla. ¿Vale? Comentar dos cosillas. Ahora mismo estoy compartiendo en el chat los enlaces donde podéis encontrar más información sobre este complemento, además del manual de Arquímedes que se ha generado, donde el punto 2.7 hace referencia a este tipo de programas, no solo de Revit, sino también de Allplan y Archicad. Cualquier información o cualquier duda que tengáis, bueno, pues ahí podéis llegar a resolverlo, y si no, siempre podéis contactar, bien si sois clientes, al departamento de soporte, o bien para dudas comerciales, etcétera, a cipe@cipe.com. ¿Vale? Vamos a ir ya al tema de preguntas. La primera pregunta que nos han hecho varias personas, hace referencia a la instalación. Es decir, ¿cómo se puede llegar a instalar este plugin? Lo hemos comentado anteriormente, en la versión 2015M, en el momento que ejecutamos por primera vez Arquímedes, puede ser Arquímedes y control de obra, Arquímedes edición ASEMAS, edición IBE, lo que consideremos, se instala de forma automática en Revit ese complemento, de manera que vamos a poder ya visualizar las opciones dentro de la pestaña complementos. Estamos trabajando para que exista un instalador independiente y probablemente en las próximas versiones, sin necesidad de instalar Cipe, podamos llegar a instalar este plugin de forma independiente. Otro tema, comentar también que con este complemento se ha llevado a cabo una nueva estrategia de marketing, etcétera, que es que os vamos a dar permisos de trabajar durante 15 días de forma gratuita. Si tenéis la versión profesional, en el momento que intentáis hacer esa exportación, os va a preguntar si queréis trabajar durante 15 días mediante esa versión, con esa versión gratuita. La generación del fichero MCSV. Bueno, para generar ese fichero MCSV no es necesario tener licencia. En el momento que generamos la vinculación, sí que nos va a pedir el programa tener ese módulo. Si no tenemos el módulo, veremos como en la parte inferior no nos aparecen estas opciones, con lo cual no vamos a poder volcar nada al presupuesto final. Vamos a poder visualizar aquí y generar unas vinculaciones, pero no vamos a poder generarnos ese presupuesto con las mediciones del propio modelo. Otro tema también que preguntan por aquí es sobre las notas clave. Realmente es un tema complejo de tratar. Ha ganado protagonismo en parte en esta presentación, pero no es la única forma de trabajar. Realmente, yo que tengo un conocimiento básico de Revit, mi forma de trabajar habitual es, me importo aquí un presupuesto y hago las asociaciones de forma manual, sin necesidad de notas clave. Comentar también que las notas clave tienen una desventaja, que es que realmente solo podemos asociar una nota clave por elemento. Es verdad que podemos trabajar con las notas claves de cada uno de los materiales que incorpora ese elemento, pero no podemos asociar un conjunto, digamos, de partidas desde Revit a cada uno de esos elementos, con lo cual
Bueno, ahora estamos trabajando con la posibilidad de generar otros campos donde incluir toda esa información. Otras preguntas que tenemos apuntadas por aquí, si tenéis alguna duda, enviárnosla, que estáis a tiempo. Hace referencia a las instalaciones. No hemos hablado nada de instalaciones, pero realmente sí que desde aquí, en el momento que exportamos, existen categorías de instalaciones, de manera que en este momento, en este punto, nos aparecerán aquí pues, equipos especializados, campana extractora, cocina, pero elementos de climatización o de fontanería también llegan a aparecer, con lo cual sí es posible esa comunicación. Y, a ver, ¿alguna duda más? Sí, nos comenta Pablo Narváez si los precios se corresponden a cada país. En mi caso, soy de Ecuador. Sí, realmente el generador de precios está adaptado a un total de 24 países. Países de Latinoamérica, de África, del sur de Europa, con lo cual, en el momento que generamos este presupuesto, podemos seleccionar el generador de precios de Ecuador y nos va a reconocer no solo los precios de Ecuador, sino también las unidades de obra de Ecuador con la nomenclatura que allí soléis utilizar, porque lo que aquí decimos hormigón en Argentina es concreto, o las vigas aquí son traves en México. Entonces se hace una adaptación específica para cada uno de esos países. Nos dice Iñaki también si podemos saber si todos los elementos que están vinculados entre Revit y Archimedes o si nos faltan ejemplares por vincular. Sí, realmente en la versión de desarrollo ya lo tenemos, pero probablemente en las próximas versiones aparecerá aquí una identificación de qué elementos se han medido ya, qué elementos no queremos llegar a medir. Bueno, digamos una serie de marcas que nos van a permitir de un vistazo controlar qué se ha medido y qué no se ha medido. A día de hoy, desde categorías y familias nos aparece todo este listado y viendo la información que viene en CIPE-CODMED podemos ver que en este caso solo hay una partida que incorpora la medición. Pero digamos que ese control sí que se va a hacer y probablemente lo veréis en el próximo parche o en el siguiente. Nos siguen llegando preguntas. Te tengo ahí a la espera, Iván. Si quieres lanzarte en algún momento, no te cortes. Vale, vale. Dice, ahora nos preguntan una curiosidad para Iván. ¿Qué desviación encontraron entre el presupuesto original y el realizado a través del modelo? Sebastián Madrigal. Bueno, todavía no hemos terminado, estamos en fase de desarrollo todavía del modelo, pero con las pocas partidas que vamos viendo, pues sí que existen diferencias importantes. Sobre todo porque, como os comentaba antes, en el proceso siempre se llega a un punto en que se desvincula, ya las vinculaciones es importante y, por ejemplo, hemos detectado que las vigas de cuelgue, por ejemplo, en la medición no están medidas. Están en los planos de cálculo, de estructura, pero en la medición no está. Y bueno, pues cuando tengamos más información, pues ya os la pasaré. Sí, Pablo. Sí, perfecto, Iván. Vale, nos siguen preguntando más cosillas. Parece que ahora hay una batería de preguntas. Vamos a tratar de resolverlas en directo. Bien, nos dicen qué versiones, qué compatibilidad existen con las versiones de Revit y Archimedes. Con este programa vamos a poder trabajar a partir de la versión de Archimedes 2015M y de Revit a partir de la versión 2015. Ya está adaptado tanto a la versión 2015 como 2016 en todas las posibilidades de versión de Revit, de Structure, MEP, Architecture o la suite. ¿Vale? Elías nos pregunta, ¿cómo se pueden medir huellas y tabicas? Bien, pues si nos vamos a una escalera y lo asociamos a cualquier partida, dentro de las combinaciones encontramos que existe información que hace referencia a las huellas, a la tabica, al número de contrahuellas, etc. Con lo cual aquí podemos hacernos nuestra combinación en función de la información que ya incorpora el modelo. Al final esa es la forma de trabajar. Sacamos todos los parámetros que se han definido o que incorpora el modelo de Revit y los ofrecemos para que cada uno se haga su propia combinación.
Renato nos pregunta de Brasil. Es interesante saber que creo que hay unas 17 nacionalidades representadas en los asistentes de hoy. Nos pregunta si existen bases de datos de medición y presupuestos oficiales de Brasil. ¿Cuál es el origen de sus datos en Arquímedes? Nosotros tenemos la base de precios el generador de precios de Brasil, con el que puedes trabajar, pero también puedes llegar a importar otras bases de precios de la competencia, TCPO, Senati, etcétera. Con lo cual puedes trabajar también con otras posibilidades sin necesidad de trabajar con nuestra base de precios. Es verdad que no vas a poder incorporar toda la información que viene en el generador de precios que comentábamos anteriormente, pero si te quieres limitar en lo que es las mediciones y presupuestos, te sirve. Si no trabajo con notas clave, en cada proyecto tengo que asignar tipos de Revit a partidas de obra. Sí, realmente la forma de trabajar es, si ya tenemos una obra de datos, o sea, un presupuesto de referencia, pues podemos empezar a asociar las entidades con nuestras partidas y al final generar un presupuesto en función de lo que tenemos en el modelo y lo que tenemos en el presupuesto. ¿Se adapta para obras de viales? En principio vamos a poder importar todo lo que venga de Revit, con lo cual esa vial estará incorporada en una categoría, tendrá familias o no, y vamos a reconocer esa información. Dependerá también de la base de precios con la que estés trabajando o si trabajas con partidas alzadas, pero en principio leemos cualquier información del programa. ¿Vale? Sí, vamos a ver. Se va a desarrollar una herramienta para vincular Revit con CipeCAD-MEP y por lo tanto con Arquímedes. Bueno, hemos empezado por aquí, ya veremos a dónde acabamos. De momento, existe una vinculación de lo que es el modelo de Revit con Arquímedes y generador de precios. Si nosotros trabajamos con CipeCAD-MEP o CipeCAD, esta generación de mediciones es ya automática. Podemos exportar directamente a Arquímedes o a BC3 y obtener, digamos, esta información. ¿Qué pasa? Si, por ejemplo, nosotros trabajamos con CipeCAD-MEP, podemos generar la estructura, las mediciones de la estructura, las mediciones de las instalaciones y los elementos constructivos, pero a lo mejor tenemos también un espacio urbano, lo que es la urbanización, con unas piscinas, jardinería, etcétera. En ese caso, podríamos hacer uso del modelo de Revit y asociarlo al generador de precios de espacios urbanos, con lo cual hacer una consolidación de presupuestos y dar una respuesta íntegra. ¿Es posible mezclar la metodología de notas clave con una vinculación a posteriori? Exacto. Realmente podemos trabajar con notas clave en algunos elementos puntuales y nos ahorramos esa vinculación en este momento, en el momento en el que estamos en este entorno de trabajo, pero por supuesto que es habitual que no generes esa vinculación por notas clave para todos los elementos del modelo. Con lo cual, algunos ya estarán asociados, pero otros los haremos directamente desde esta interfaz. Se puede medir en Arquímedes vinculando el movimiento de tierra hecho en Revit a partir de plataformas. Bien, sí que incorporamos aquí la categoría de plataformas y en función de la información, de cómo lo hayas definido en el modelo, pues vamos a obtener una medición correcta o no. Pero sí que aparecen aquí, por ejemplo, esta excavación de vivienda, podemos asociarlo a movimiento de tierras, excavación y obtener directamente, pues asociar a esta partida esta medición, con lo cual sí que es posible. Hay otras posibilidades como líneas de propiedad que nos permiten, por ejemplo, si tenemos que hacer el cálculo del desbroce y limpieza del terreno del solar, pues calcular la superficie de ese solar. Hay muchas posibilidades de trabajo, como comentamos anteriormente. Este es... A ver, no se puede tener partidas a familia. Es que eso está dentro de... Bueno, estamos aquí leyendo sobre la marcha. Bueno, yo creo que más o menos hemos resuelto la mayoría. Si se ha quedado alguna en el tintero, ahora la repasaremos y os daremos una respuesta vía correo electrónico. Pero más o menos entiendo que ha quedado claro el mensaje, por lo menos el funcionamiento. Os he pasado también ahí en ese chat más información sobre
sobre este plugin, este complemento. Cualquier duda que tengáis, yo soy Pablo Gilabert, si queréis comunicármelo a mí también, estoy disponible. Y nada más, Iván, muchas gracias. Nada, gracias a vosotros. Y seguro que repetiremos porque existe un gran interés por este tipo de presentaciones, así que hasta la próxima. Un saludo, hasta la próxima. Al resto de asistentes, recordarles que hemos grabado la presentación, con lo cual podrán volverla a disfrutar en los próximos días en nuestro canal de YouTube, que es CIP Ingenieros. Sin más, muchas gracias y hasta la próxima. Un saludo.